Buen día. En el siguiente video voy a hacerles una explicación un poco más técnica del proyecto de grado de desarrollo de un software para el apoyo de la toma de decisiones jurídicas en caso de delitos contra la integridad sexual usando técnicas de sistemas expertos de los integrantes José Gregorio Huelva Santos y Alessandro Núñez Contreras. Para la Universidad Manuel Beltrán, para la Facultad de Ingeniería de Software. Dale, esto digamos, en un tema ya más técnico, ¿cierto? Vas a explicar el tema de los diagramas. Ya el de casos del sistema y todo esto, no, porque esto ya se explicó un poco, pues porque son como los requerimientos y lo que el usuario puede hacer. Y en el video anterior, que era el video enfocado hacia el usuario, se hace justamente la presentación de cómo funciona la aplicación. En este caso, explicaremos, por ejemplo, el diagrama de clases, donde podemos tener, ¿cierto? Según el diseño establecido y las especificaciones dadas en el diseño, en la etapa de la metodología de diseño que utilizamos, tenemos este diagrama de clases donde estamos mostrando varias clases, que una es la ley, que es muy importante, los artículos de dicha ley, que agravantes tienen cada artículo, usuario, rol del usuario, permisos que se tiene según cada rol, el historial, las respuestas que se hagan de cada agravante, que cada agravante es como una regla, eh, y las sentencias y veredicto que sería como que es lo que puede tener el aplicativo. Entonces, adicional tenemos este diagrama de despliegue donde podemos observar dos cosas, que es que tenemos dos servidores, uno que es una nube compartida privada, que es Vultr, y otra que es Firebase, la nube de Firebase. ¿Listo? Eh, Explicaremos entonces el primer componente, que es el componente de bases de datos que está desplegado en MySQL. Este está dentro del mismo servidor privado y podemos observar la conexión hacia ella mediante entre esta idea de conexiones a bases de datos, donde acá en las propiedades podemos ver que parece que estuviera conectándose a localhost, pero en la configuración SSH SSL tenemos nuestra conexión a esta nube privada que es Vultr. Listo, podemos ver que entonces tenemos todas las tablas que estaban mapeadas no solamente en el diagrama de clases, sino también en nuestro diagrama de entidad-relación, que justamente el diagrama de clases es como una guía de lo que va a ser también el diagrama de entidad-relación o viceversa. Puede ser que el diagrama de entidad-relación sea una guía de lo que va a ser el diagrama de clases. Aquí podemos observar el diagrama de clases donde se puede ver el rol, la cuenta, permisos, sentencias, como de sesiones. Eh, Se ve un poco pequeño, pero de todas formas, esta imagen se envía como anexo del documento que estamos observando, es decir, como un documento aparte justamente para que se pueda ver con un mayor lujo de detalles. Estas mismas tablas que estamos observando en el diagrama de relación son todas estas tablas que tenemos acá y son las que ya se están utilizando en el aplicativo que estuvimos observando en el anterior video, cómo funcionaba. Entonces podemos ver que ya tiene registros guardados, como las cuentas. Estos son los usuarios que se han registrado, el rol que tiene, si está activo, e incluso pues contraseña, solo que como podemos verla es una contraseña encriptada por temas de seguridad. Tenemos los agravantes que se hayan registrado para justamente normas del árbol de decisión. Entonces, todo esto son datos de la base de conocimiento. La tabla de respuestas son todas las respuestas que han dado los usuarios durante las sesiones que han hecho. Aquí tenemos, estas son las posibles sentencias que pueden darse, ¿sí o no?, como respuesta dentro del sistema experto. Las leyes, que en este caso es una sola ley, que es la 1236 de 2008, delitos contra la libertad de integración de informaciones sexuales. Los artículos de dicha ley,
con sus correspondientes campos, todos según lo mapeado según el diagrama de entidad-relación. Pero ya si cumple con el diagrama de interrelación, pues nosotros podemos acá generar un diagrama de esta base de datos que ya está funcionando en, entre comillas, producción. Y podemos ver que si es tal cual, se ve un poco diferente, pero porque es automático. Pero podemos, por ejemplo, ver acá la tabla de permisos que tiene una dependencia con la tabla de rol, tal cual como mostramos acá en esta. Incluso muestra que cuenta tiene una dependencia también con el rol. Entonces, si buscamos cuenta, podemos ver que tiene una dependencia con el rol. O sea, es tal cual el diagrama de entidad-relación. Dale, esto está desplegado pues en MySQL, como podemos ver incluso aquí en el icono acá, pero así está funcionando en este servidor, que es nuestro servidor Vultr, que es una nube privada. Y en este servidor, que es básicamente una máquina virtual que está corriendo Ubuntu, que es básicamente Linux, donde está corriendo el backend, la base de datos y el servidor de aplicaciones Engines, que es el que permite enmascarar lo que se está haciendo en el servidor y exponer los endpoints correspondientes a- hacia Internet y que pueda ser consumido por el frontend. Listo, esto es por la parte de la base de datos. Podemos ver que está como según se especificó. Vamos a ir entonces a la siguiente parte del diagrama de despliegue, que es la parte del backend, que está desarrollado en Go. ¿Vale? Este es nuestro backend. Desarrollado en Go, está también versionado utilizando Git y tiene despliegue continuo. Se despliega mediante despliegue continuo. Los despliegues no se hacen de manera manual y más adelante lo vamos a ver. Entonces, este tiene varios directorios. Nuestro proyecto tenemos el archivo main. Este archivo main es el que va a correr, va a permitir que se ejecute nuestro aplicativo. Entonces, así como en Java se corren los aplicativos con public static void main, en Go es con func main, es con main únicamente. Y podemos ver que acá estamos pues dándole que inicialice la aplicación, nuestro aplicativo, que básicamente es este método que dice run, donde estamos llamando, estamos haciendo una instancia de la aplicación, que ya lo veremos, y este caso es como que permite que nuestra aplicación corra en segundo plano, porque es justamente lo que necesitamos, que este aplicativo corra como si fuera un servicio en segundo plano dentro del servidor. Tenemos GoMod, que al igual que Maven o NPM en Node.js nos permite gestionar las dependencias. Aquí tenemos Gorm, que es nuestro ORM, es como JPA. Pero para Go tenemos el driver para MySQL, YAML para gestionar archivos YAML, Crypto para hacer temas de criptografía. Como pudimos ver, las contraseñas están encriptadas. Eh, Testify para pruebas unitarias, entre otras dependencias. Entonces, tenemos un modelo, tenemos los modelos. Estos modelos básicamente son, como lo indica el URM, ¿cierto? Es una representación de lo que son las entidades de la base de datos en objetos o clases de nuestro lenguaje de programación. Entonces, cada tabla que podemos observar previamente en la base de datos está mapeada. Entonces, tenemos cuenta, el agravante, las respuestas, artículos, historial, ley, permisos, rol, sentencia, sesiones y veredicto. O sea, tal cual como en la base de datos. Esto nos permite tener una manipulación y manejo mucho más organizado de nuestros desarrollos. Le seguimos con include. Básicamente son como utilidades que nos permiten facilitar nuestro desarrollo. Las hacemos nosotros mismos para poder facilitarnos el desarrollo de la lógica de negocio. Entonces tenemos estos métodos response, que son métodos de respuesta
para dar una estructura coherente a las respuestas que va a tener la API. Cada servicio REST dentro de la API va a tener la respuesta según la lógica correspondiente, pero con una estructura única que permita tener como un estándar en las respuestas. Tenemos constantes que para este caso tenemos pues cuál va a ser el rol por defecto y el estado por defecto que es el estado activo. Esto es para el formulario de registro. Dentro del includes tenemos validadores, que este validará el request y hará una paginación de la respuesta en caso de que la información que se esté consultando sea muy extensa. Tenemos para validar strings, que tiene un solo método, que es si hay un valor que viene vacío, asigne un valor por defecto. Y pues vienen con pruebas unitarias correspondientes respecto a cada uno. Tenemos seguridad, que es, digamos, en este tenemos el constructor del token. ¿Qué es JWT? JWT es como un formato estándar que permite crear un token que se puede gestionar para las sesiones. JWT es utilizado por estándares de autenticación como AUT 2.0 y eh, OpenID Connect. Entonces utilizamos ese mismo estándar como guía para tener como un estándar de seguridad y gestión de sesiones mediante tokens. Con sus respectivas instrucciones, todo, todo hecho. Entonces tenemos también un modelo. Esta es la estructura que va a tener el token. El JWT es como un hash codificado en base 64, un base 64 especial que básicamente tiene un JSON y ese JSON tiene que tener dos elementos fundamentales, que es payload, que se traduciría como carga útil o la información útil de ese token, y claims, que en este sean como especificaciones de cómo se debería decodificar o codificar dicho token. Tenemos directorio dates para manipular fechas. Sabemos que en el tema de desarrollo de lógica, gestionar las fechas es un tema muy complicado. Entonces, en este caso se hicieron dos utilidades que permiten como justamente manipular las fechas de una manera mucho más cómoda para el desarrollo, que es estructurar formato y convertir formatos de fecha. Tenemos también la base de datos, que en este caso tenemos la conexión a la base de datos en el archivo de persistencia, donde tomamos el usuario, contraseña, host y nombre de la base de datos desde variables de entorno del sistema. Y este que se llama errores, este es para poder identificar qué errores vienen. O sea, en realidad esto se puede hacer dentro de la lógica de negocio directamente, pero se haría un código muy largo y estaría uno repitiendo mucho código. Entonces, por facilidad de uso, reutilización, se crearon estos métodos que verificar de qué tipo es un error y verificar si hay error. Y dentro de este se tiene entonces la verificación de cada error, si el error es tipo que no encuentro un registro, si hay una llave duplicada, todos estos, y genera una respuesta por defecto en la API. Lo podemos ver en el previo archivo de respuesta, entonces estamos dando acá respuestas por defecto para que dé los errores. Eso por includes. Tenemos application. En este ya tenemos, son las instrucciones para nuestra aplicación, cómo va a funcionar nuestro servicio web. Entonces aquí tenemos app, que básicamente es una clase que va a ser instanciada, que va a ser el que inicialice todo. Module, que va a tener cada función, que en este caso para nuestro proyecto únicamente vais a inicializar algo. Entonces tenemos el start, donde vamos a iniciar un servidor cuyo puerto también va a tomar de una variable de entorno, eh, y aquí inicializamos el servidor. ¿Listo? Tenemos rutas configuradas, entonces acá se configuran los endpoints a los cuales se podrá apuntar desde el frontend para poder interactuar con la lógica de negocio. Entonces inicializamos todo, inicializamos un logger, request ID y real IP. Entonces indica que se puede hacer peticiones pero desde IPs válidas.
configuración de los cores, donde configuramos qué métodos HTTP y desde qué orígenes y qué cabeceras se pueden hacer peticiones e incluso si puede tener autenticación y como en este caso se necesita autenticación para poder hacer los llamados a la API, entonces se tiene configurado que permita la autenticación. Listo, tenemos acá, bueno, que se configuren los cores, entonces estos cores están utilizándose. Y las rutas correspondientes. Entonces tenemos entre las rutas la ruta para cuenta, para roles, permisos, el endpoint para ley, sesiones, historial, artículo, agravantes y sentencias. Pero como podemos ver entonces dentro de application tenemos rutas, tenemos subrutas. Entonces para no tener una lógica gigante acá de mucho código indicando cada endpoint por separado, entonces indica el endpoint principal. Y dentro de cada uno, por ejemplo, esto es cuenta. Para el endpoint de cuenta tenemos estos endpoints. Dentro de dicho endpoint que va a indicar un post, un get del ID de cada cuenta, actualización, deshabilitar el usuario, autenticar el usuario, cambiar la contraseña del usuario y chequear si el usuario existe. Todo eso es lo mismo con agravante, con, con artículo, con historial, con permisos, son los endpoints correspondientes para la lógica que se va a hacer y cada uno está apuntando eh, a la lógica que se va a tener en el siguiente directorio que tenemos, que es la API, que es justamente donde tendremos la lógica de negocio, que también está segregada según cada lógica que se está haciendo. Entonces tenemos la lógica de negocio para cuenta, agravante, artículo, historial, ley. El main es simplemente el inicializador de la API, ¿sí? Entonces solamente trae la conexión a la base de datos, los permisos, el rol, sentencia y sesiones. Si entramos a sesiones, por ejemplo, entonces tenemos el CRUD, nuestro CRUD. Entonces tenemos que traiga todas las sesiones, que cree una nueva sesión, que traiga las sesiones por usuario y elimine una sesión, que es lo que básicamente necesitamos para la lógica de ese. Tenemos en cuenta tenemos la parte de registro de usuario, tenemos obtener los usuarios, ver si el usuario está disponible, obtener un usuario, actualizar un usuario, deshabilitar usuario, cambiar la contraseña, lo mismo que vimos en cada endpoint. Entonces, cada método de estos es la lógica correspondiente a uno. Entonces, dentro de dentro de cada método se está haciendo la misma estructura, que es inicializar el correspondiente modelo o entidad que va a devolverse y también inicializar qué se requiere para poder devolver esa entidad, por ejemplo en este caso rol, para poder devolver una cuenta. Se hacen como las configuraciones del JSON, se verifica, se busca al usuario, en este caso para la autenticación, chequea si el usuario está activo, chequea las credenciales del usuario, encuentra los roles del usuario y genera el token correspondiente de sesión. De la misma forma con agravante, son correspondientes métodos, todos con la misma estructura. Para el artículo, toda la misma estructura para ello. Y tenemos ahora por último este directorio que le llamamos, que se llama GitHub. ¿Esto por qué? Porque acá es donde está configurado la cuestión de despliegue continuo. Entonces estamos utilizando GitHub Actions, que justamente facilita el despliegue de los componentes hacia el servidor y no se tenga que hacer una compilación manual. Entonces en este caso tenemos este pipeline que tiene varios pasos. Entonces entre los pasos tenemos que traiga el código del proyecto, ¿vale? Luego que configure el code dentro de la compilación, que haga la correspondiente compilación, que haga las pruebas unitarias y por último que despliegue el backend entonces hacia el servidor. Entonces acá se le otorgan las correspondientes credenciales de acceso hacia el VPS y como la ruta correspondiente en donde va a estar almacenado. Pero en sí, entonces, este es el despliegue. ¿Dónde lo podemos ver? Dale, entonces, en este servidor es donde estamos desplegando todo, pero aquí está.
Estamos versionando el código con Git en el repositorio llamado GitHub. Esto es lo mismo que se acaba de explicar, aquí está todo, modelo, include, application, API y workflows. Entonces aquí está actions, básicamente se encarga de ejecutar el pipeline que mostramos por último. Y aquí tenemos la última ejecución. ¿Qué tiene esa ejecución? Compilación, y aquí están todos los pasos. Aquí está el paso de obtener el código, el paso de configurar Go, el paso de compilación del proyecto, aquí está, y el paso de pruebas unitarias, que dice que todo pasa, y el paso de despliegue hacia el servidor hacia nuestra nube privada, donde va a estar funcionando el proyecto, el backend, por lo menos. Listo, siguiente paso. Ahora, como podemos ver en nuestro documento, teníamos también un engines configurado, pero este está configurado dentro del mismo servidor. Estos son archivos de configuración, pues suelen ser complejos y de todas formas es una configuración que se hace una única vez. De todas formas, pues vamos a mostrar cómo está configurado. Aquí estamos, acabamos de ingresar a nuestro servidor, nuestra nube privada, aquí dice que es Ubuntu, ¿cierto? Y vamos a darle nano, y esta es la ruta del servidor de aplicaciones Engines que se va a encargar de exponer los endpoints. Entonces está en etc, engines, sitios disponibles y ojc.com, que es el dominio de uno de los integrantes de nuestro equipo. Aquí podemos ver la configuración, entonces donde está la raíz del proyecto, que todo, digamos, en teoría igual esto no se utiliza porque es una API, el frontend va a estar en otro lado. Decimos server name y este sí va a ser el endpoint o el dominio correspondiente que es de la API, que va a ser api.demis.umb.iojc.com, y así luego veremos qué es como se está llamando en el frontend. Pero la ubicación real está en este servidor internamente en localhost, que es 127.0.0.1 en el puerto 300, 300 en el puerto 3000. Lo siguiente que sigue acá es configuración del certificado SSL, justamente para que esto no se llame por HTTP, sino como HTTPS. Entonces se tenga todas las cuestiones de seguridad del certificado SSL. Y en esta parte de server se tiene configuraciones adicionales donde dice que cuando se llame por HTTP haga una redirección para que automáticamente el HTTP se convierta en HTTPS. Listo. Eso parece una configuración muy sencilla. Esto es lo que podemos ver de este lado del diagrama de despliegue. El siguiente es ya la parte del hosting Firebase, donde entonces se despliega, es otra nube, pero esta ya es una nube pública y donde es que se despliega el frontend que justamente necesita que se exponga hacia los usuarios. Entonces este es Firebase, donde podemos ver acá, digamos, en la descripción que tenemos que es nuestro proyecto se llama Temis. Aquí tenemos las estadísticas de uso del frontend. Incluso acá muestra que está implementado por GitHub Actions, porque el frontend también se despliega mediante despliegue continuo, continuous deployment. Tenemos aquí en hosting. Firebase tiene algo y es que él no permite que se suban los archivos de forma manual, o sea que acá haya algún módulo donde uno pueda subir los archivos manualmente y todo eso, no, él dice tienes que utilizar la API correspondiente, las herramientas correspondientes. Entonces, justamente para eso es mucho más sencillo eh, hacer los despliegues mediante despliegue continuo. Aquí están todo el historial de despliegues que se han hecho mediante GitHub Actions. Y incluso acá está la ruta correspondiente, que es esta. Aquí tenemos nuestro aplicativo. Y las otras dos son rutas internas, que igual se pueden de solito, pero son rutas internas. Pero es exactamente el mismo aplicativo.
Listo, donde tenemos esto en la parte de código, como lo indicamos en la parte de patrones y diseño del proyecto, el frontend se desarrolló con Angular y esta es la estructura de nuestro proyecto, donde tenemos el package, donde podemos gestionar, donde tenemos todas las dependencias correspondientes a nuestro proyecto. No son muchas, la mayoría de hecho son las propias que necesita Angular. Algunas que son las fuentes para los iconos que se utilizan en la aplicación y estas dos que son justamente para la gráfica del árbol de decisión que más veremos más adelante. Este es el archivo de configuración de Firebase que nos permite justamente tener la integración con Firebase y poder desplegar en Firebase Hosting. Tenemos aquí indicando que estamos utilizando Hosting. Y tenemos la configuración interna de Angular, que la mayoría de lo que está acá es una configuración por defecto que agrega Angular y algunas adicionales que agregamos nosotros justamente como para que todo sea tal cual como requerimos que funcione. Dentro de la estructura tenemos nuestro proyecto, que nuestro proyecto que permite la configuración con el funcionamiento de PWA, que es Progressive Web Application. Tenemos un manifest que permite configurar este manifest. En este caso tenemos el nombre de la aplicación, los colores estándares, la ruta de la aplicación y los iconos correspondientes. No se pueden hacer otras configuraciones como base de datos, pero nuestra aplicación en esto no necesita una, una base de datos interna porque ya todo se maneja desde el backend. ¿Cómo funciona este PWA? Esto permite que este aplicativo del sistema experto no solamente funcione en un sitio web, sino que también funcione como aplicación de escritorio, como acá lo indica el navegador, que se puede instalar como una aplicación. Y también desde los dispositivos móviles se puede instalar como si fuera una aplicación móvil. Entonces en este tenemos varios directorios en donde tenemos tema, que es para los estilos, que están apuntándose desde este, que son los estilos globales, que ya lo explicaremos. Variables de entorno, donde tenemos unas constantes, que son estas variables para la gestión del token, la versión de la aplicación y los tipos de documento que se permiten. Tenemos variables de entorno, environment. En este tenemos entonces almacenadas todas las rutas, todos los endpoints que tiene nuestra API y a los cuales podremos apuntar desde este frontend, como lo habíamos visualizado en el backend previamente. Aquí están todos los endpoints, los de cuenta, autenticación. Entonces acá está el post a cuenta para registrar, obtener cuenta, editar password, roles, leyes, artículos, agravantes, sentencias, veredictos. Todos están acá. Y los mensajes por defecto, que en este caso para esta aplicación solo requiere el nombre de la aplicación y el mensaje de error que se tendrá por defecto. El directorio de assets, que esta aplicación solo utiliza los iconos, el icono correspondiente de la aplicación. Y la aplicación ya como tal funcionando, donde tenemos la configuración de las rutas. Estas rutas ya no son como las que apuntan al backend, sino las que el usuario en el navegador puede navegar. Entonces, aquí está cada ruta, roles, cuentas, leyes, artículos, sentencias y árbol de decisión. En el experto tenemos la consulta y en autenticación tenemos registrar usuario. Cada ruta tiene un componente asociado y cada componente es justamente toda la lógica correspondiente a la vista que está previsualizando el usuario. Una configuración donde simplemente estamos dándole a nuestro aplicativo configuraciones que va a necesitar dentro de todo el aplicativo, como las rutas, el cliente HTTP que nos permite la integración con el backend, Suite Alert 2 que es para alertas y el worker que es justamente el PWA, la configuración de PWA. ¿Listo? El app component es simplemente el primer componente que se llama
Entonces solamente tiene root.outlet y la clase pues vacía. Entonces tenemos los componentes que son cada vista de nuestro aplicativo, donde tenemos el admin. Dentro de admin tenemos cuentas, artículos, árbol de decisión, roles, sentencias. Tenemos autenticación, consulta, árbol de decisión, el experto que sería como el contenedor global, permisos, registro y la pantalla bienvenida. Entonces podemos ver aquí en el de autenticación. Entonces todas nuestras vistas van a tener tienen un archivo HTML que es nuestro esqueleto de lo que podemos visualizar acá. Es las cajas, todo el formulario, los inputs. El, y el archivo que contendrá toda la lógica correspondiente. Entonces, el de Authentication Component tiene únicamente, digamos, este método que se llama auth. Y justamente hace un llamado a la API donde va a mandar nombre de usuario y contraseña. Y va a recibir una respuesta con respecto a eso, que nets es la respuesta en caso de éxito y error en caso de que haya habido un error en la autenticación. Entonces, en caso de que haya sido exitoso, toma el token de autenticación y lo mantiene en el navegador y redirige nuestra sesión hacia la página de bienvenida. Entonces es lo que se ve acá cuando hacemos esta petición. Ya nos envía a nuestra página de bienvenida. Tenemos la vista de consulta, de consulta, que es una de las que tiene más lógica, justamente porque es el core de todo esto, que es básicamente el sistema experto en funcionamiento. Tal cual tenemos nuestro HTML en orden, tenemos, digamos, aquí está sidebar. El sidebar que tiene todo este código HTML, el sidebar es esta parte de la izquierda, donde tenemos todas las sesiones. Tenemos qué pena, el experto, Chat Expert, que tiene mucho más HTML, pero porque es esta parte central, donde justamente estarán las preguntas, donde estará indicando el artículo, donde estará dando la respuesta, donde estará mostrando las posibles opciones de respuesta, todo eso ahí. Y tenemos esta parte del historial un poco más corta, que es la parte de la derecha, donde podremos navegar entre las respuestas de cada sesión. ¿Listo? De la misma forma, todo está con, con todos los componentes. Tenemos para el mismo de consulta su correspondiente componente. Angular maneja el patrón modelo vista controlador, por eso entonces tenemos la vista y el controlador de manera separada. Modelo, ¿cuál es el modelo? Ya, lo que tenemos en la base de datos, pero de todas formas, de igual manera, acá está modelo, que al igual que como visualizamos en la parte de lógica de negocio, tenemos agregado modelo de cuenta. Entonces tenemos mapeado todos los campos de cuenta tal cual y como nos lo devuelve nuestra API. Entonces en este ya no estamos mapeando la base de datos, sino que estamos mapeando la API. Tenemos el agravante, tenemos respuesta, artículo, autenticación, historial, JWT, la ley, permisos, la respuesta por defecto, sentencias, sesiones y veredictos. Todo esto en modelo. También tenemos, al igual que con el backend, un include, donde tenemos utilidades como verificar si un campo está vacío, justamente el validador de la estructura del token, métodos para mostrar ventanas modales y métodos para mostrar notificaciones dentro de nuestro aplicativo, justo para simplificar mucho la lógica en el desarrollo. Tenemos los pipelines, que estos pipelines en Angular simplemente son transformadores de la información que se le está enviando. Entonces, para transformar para user status, user role, tipo de identificación, y son métodos sencillos donde únicamente se le envía un ID y se le devuelve otro tipo de dato. Entonces, no, en vez de decir que el tipo de identificación es C, va a decir cédula de ciudadanía. Servicios. Los servicios, en este caso, lo que hacen es que
nos permiten la integración con el backend. Los servicios son los que justamente hacen los llamados hacia las APIs que están desarrolladas en el backend. Y está de igual manera segregado justamente para que toda la lógica esté separada, esté manejando y cumpliendo con los principios SOLID de responsabilidad única y lógicas bien segregadas. Entonces tenemos para cuenta, donde tenemos, es lo siguiente código, digamos, tenemos obtener cuentas, actualizar usuario. Hay uno que es para autenticación, que es autentica, registra y chequea que el usuario existe. Se ven como métodos simplificados, pero justamente porque todo se está segregando. Entonces este método de autenticación está haciendo un método HTTP tipo POST trayendo el modelo de token llamando al endpoint de autenticación. Entonces, como pueden ver, aquí se está llamando justamente el archivo de variable de entorno donde se está trayendo el endpoint de autenticación. Y de igual manera con todos los demás. Y básicamente es haciendo CRUD. Todo esto son CRUDs. CRUDs. Que dice obtener, obtener por ley, agregar, editar, eliminar. Ya en los widgets tenemos únicamente uno que se llama loading, que básicamente es una pantalla que muestra un circulito cargando en HTML. Entonces esto básicamente se hace para que sea mucho más sencillo. No noto que estar escribiendo esto cada vez que se está haciendo una acción pero que va a hacer carga. Como por ejemplo, si acá yo voy a decirle eliminar esto, es un modal, como lo expliqué en el otro que salía métodos de modal. Entonces yo le digo eliminar. Este es el cargando y este es el de notificación. Todo eso como lo pudimos ver segregado. Este es el de cargando y eh, en el de includes están acá modal y notificación. Toda la lógica segregada. De lo siguiente entonces viene con configuraciones propias de los IDEs, una de Firebase y adicionalmente tenemos, al igual que con el backend, configuración de los workflows, que son los pipelines que permiten que GitHub Actions eh, haga el despliegue continuo. Entonces tenemos los pasos para el frontend, que es obtener el código, descargar las dependencias de Node.js, hacer la correspondiente compilación del frontend y desplegar hacia Firebase. Entonces esto es básicamente lo que estamos haciendo con esto. Vamos a observarlo acá. Acá tenemos nuestro repositorio del frontend. Aquí tenemos todo el código tal cual como lo estuvimos visualizando desde el editor. Tenemos aquí GitHub Actions que va a ser el despliegue continuo. Y acá al observar los pasos tenemos tal cual obtención del código, descarga de dependencias, compilación y despliegue a Firebase. Todo de forma exitosa, entonces eso despliega en Firebase y posteriormente lo podremos ver aquí dentro de nuestro dominio funcionando. Listo, esta es la explicación ya un poco más técnica de cómo se desarrolló el proyecto, cómo está funcionando, que incluso está funcionando en un ambiente real para hacer la demostración de que este proyecto funciona con todo lo que se especificó dentro de nuestro documento, tal cual como lo indica el diagrama de despliegue. Todo está funcionando tal cual como lo indica acá. Ya los diagramas de flujo ya están más relacionados al video previo de lo que de la demostración de cómo funciona la aplicación ya de cara hacia el usuario. ¿Listo? Entonces eso es todo acerca de nuestra aplicación, nuestro proyecto de grado de Alessandro Núñez y José Gregorio Vuelvo Santos. Muchas gracias por su atención.